¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Acá todavía son las 11, pero allá yo creo en muchas partes ya son las 12. Vamos a empezar con esto. Muy bien, listos. Bueno, esta plática que les voy a dar es una plática enfocada al uso del microscopio y el uso del láser en la cementación adhesiva que utilizamos con los sistemas de IMAX-CAD y de Tetric-CAD. Entonces, lo que vamos a empezar es con esto y bueno, pues en realidad mi odontología, la odontología que yo practico es una odontología muy básica. La realidad es una odontología en la cual les comento a la gente que me conoce o cuando platicamos que es una odontología de pedacería. Realmente el día a día son cosas básicas, son incrustaciones, son coronas, son boneless, veneers, cosas pequeñas. El día a día de mi consulta es algo como esto. Llega un paciente que trae una pequeña cavitación, una pequeña caries, y empezamos a tratarlo y pues se trata siempre de aislar, ¿verdad? Trato siempre de trabajar en campos aislados cuando se puede, la mayoría del tiempo trato que sea así. Y les pongo esto porque este es el día a día de mi consulta. Aperturas también, no solo con láser, sino también con piezas, porque van a ver que muchas cosas el láser no las puede hacer. La realidad, la pieza hace formas geométricas en las cuales se necesitan para esto. Y pues en la mayoría de los casos empezamos a hacer tratamientos menos invasivos o tratamientos en los cuales pues no se necesita anestesia o en los cuales no aplicamos anestesia. En este caso no se utilizó anestesia y eso que estamos muy adentro en la dentina, en la cual sí ya empezó a molestar en las últimas partecitas, pero se coloca una base después de hacer todo este movimiento. Se pasa, primero antes de la colocación de la base se pasa el láser, eso no se ve, y luego se pone una base en la cual dejamos 24 horas fraguar porque es MTA. Después volvemos a laserear. Esto es como queda el tejido después de utilizar un láser de tejidos duros. Esto es después de utilizar el láser de tejidos duros y después de utilizar un ácido grabador o un acondicionamiento con ácido. Primero fue el laser edge, a lo que me voy a referir en esta plática como laser edge, después acid edge. Y en lo que concierne a las restauraciones, pues vamos a ver todos los cambios que hay en las restauraciones, todo el movimiento que se puede hacer y el cambio que hay desde cuando fresamos una restauración, desde cuando la escaneamos, la diseñamos, la fresamos, hacemos un poco de carving después de fresar las restauraciones, aunque sean en extra fino o con cambios de fresas más finitas. Siempre me gusta utilizar un poquito de carving o un poquito de movimiento manual para darle un poquito más de texturas. Los cimientos, acondicionamientos y cementaciones. Entonces, esto es lo que más o menos vamos a estar hablando en esta plática. Pero quería darles más o menos una entrada de lo que va a ser este tipo de plática. Y pues yo empecé, primero lo vamos a empezar a hablar de lo que es la magnificación, de lo que empezamos a trabajar en el 2008. En el 2008 empecé con magnificación y empezamos con lupas, ¿verdad? Esas son lupas de 2.5 X y a 300 milímetros de distancia. Con el enfoque que empezamos a darle, con la manipulación que empezamos a desarrollar con lo que es la magnificación, nos empezamos a dar cuenta que sí se necesitaba magnificación para poder trabajar
con este tipo de sistemas, porque en la boca, en la realidad, todo es muy pequeño. Entonces, a todos los que somos dentistas nos ha pasado que aunque tengamos una posición perfecta, una posición erguida, una posición ergonómica en la cual estamos trabajando bien, pues de repente nos tenemos que acercar. Y eso es algo totalmente normal, porque en realidad uno puede ver solamente a 30 centímetros de distancia, uno puede ver el detalle, la cosa fina. Por eso es como cuando leemos, estamos a 30 centímetros de distancia y eso es algo totalmente normal. Entonces, cuando necesitamos ver algo dentro de la cavidad oral, tenemos que acercarnos. Es algo que es totalmente normal y es algo que se tiene que hacer para poder ver el detalle. Si estás a más de 30 centímetros de distancia, pierdes enfoque, pierdes detalle y eso es normal. Entonces, si no utilizamos ayuda para poder alejarnos un poco de la cavidad o poder ver un poco más, esto tiene que pasar por fuerza. Cuando estamos viendo el detalle, los músculos ciliares y el cristalino siempre van a estar tensos. Los músculos ciliares siempre van a estar contraídos y el cristalino va a estar convexo para poder ver ese detalle. Entonces, esos músculos contraídos durante todo el día se van a fatigar, vamos a tener cansancio. Entonces, una de las ventajas que tenemos cuando utilizamos magnificación es que vamos a eliminar un poco ese tipo de problemas. Ahora existe otro. De los 40 años en adelante no hay posibilidad, siempre va a haber presbicia. Vamos a tener más problemas para enfocar, los músculos se cansan, vamos a tener mucho más problema para ver a detalle. Si antes aguantábamos el encorvarnos un poco y estar un poco en una posición no tan ergonómica, pues con el paso del tiempo vamos a hacer menos, vamos a aguantar menos. Entonces no vamos a enfocar bien de cerca, no vamos a estar a gusto trabajando y esto va a ser por el envejecimiento de nuestros cuerpos. Entonces tenemos que pensar en cosas también para que alargue un poco más el tiempo en el cual podamos trabajar o el tiempo en el cual podamos estar sentados en esa silla y viendo a detalle con el paciente. Entonces, esta es la posición en la cual muchos estamos y muchos lo hemos hecho, que es encorvarnos para poder observar o para poder ver más a detalle al paciente. En esta diapositiva van a poder ver que arriba del lado izquierdo está una figura que es el Instituto de Tecnología Avanzada. Voy a mencionarles que desde ahorita que aquí en Chihuahua damos una maestría en láser. Que por eso es que voy a hablarles también de ese tema, que es el láser en adhesión, pero en realidad el láser abarca una infinidad de áreas y lo utilizamos en casi todo el día, en todas las áreas de la odontología y más al ratito vamos a hablar de eso, pero quería enseñarles este logo, que es el del Instituto de Tecnología Avanzada, que es de donde estamos haciendo nosotros la maestría. Bueno, nosotros damos aquí la maestría en Chihuahua, en el campus de aquí de Chihuahua, en un centro que tenemos aquí, y en realidad la maestría viene de Monterrey. Entonces, es así como damos esa parte, ¿verdad?, de educación continua a la gente y pues eso es. Entonces, bueno, continuando con el tema, uno se agacha para poder ver a 30 centímetros de distancia y empezamos con la magnificación. Pero si se fijan en esta diapositiva, la magnificación sí nos ayuda, sí nos deja ver un poco más, pero aún así estamos encorvados, estamos viendo un poco más, sí estamos viendo un poco más, sí estamos viendo la imagen un poco más grande, los músculos un poco más relajados, pero aún así tenemos el cuello en una posición encorvada, estirada, pero eso era como trabajábamos hace un tiempo. Después empezamos a ver la necesidad de comprar lupas con una distancia de trabajo mayor. Las pasadas eran de 300 milímetros de distancia, estas son de 500 milímetros de distancia. Las pasadas eran de 2.5x, estas ya eran de 4x. Entonces,
empezamos como a ver que las lupas pues son indispensables, o la magnificación es indispensable para trabajar. Entonces ya en esta posición estamos un poco más erguidos, la ergonomía empieza a funcionar un poco mejor, ya podemos trabajar más tiempo sin cansarnos. El cristalino se contrae menos porque ya tenemos 4x de magnificación. Un momentito. Pilar. Mi batería se está muriendo. Entonces, empezamos a mejorar un poco la posición, empezamos a mejorar un poco esta parte. Y entonces, los objetos pequeños a la distancia se distorsionan, por eso nos tenemos que acercar. Cuando vemos algo de cerca, los músculos, como les decía, siempre van a estar contraídos. Pero cuando vemos un paisaje, van a estar relajados, vamos a tener un cristalino plano, vamos a poder ver mejor. Entonces, en 1990 sale el microscopio dental. Esta foto es de 1990, esa es mi primer microscopio que tuve para poder trabajar. En 1990 empieza lo que es la microscopía dental y nosotros empezamos con, este es mi primer microscopio para poder enfocar mejor. Entonces, un microscopio todavía ayuda más a lo que es la magnificación, a dar una mejor postura, a tener unos músculos relajados, a tener unos ojos relajados, porque en realidad estamos viendo como si viéramos un paisaje, porque estamos viendo una magnificación, una figura muy grande, los ojos están viendo hacia adelante, tenemos una ergonomía muchísimo mejor, entonces va a mejorar la postura, va a prevenir la fatiga, va a dejarnos trabajar más tiempo y por más años. Entonces, la diferencia de las lupas contra el microscopio. Pues las lupas van a siempre estar entre 2 y 6x. La magnificación va a ser fija. Y entre más magnificación puede ser más peso. Ahora, es algo bien importante el peso y la distribución del peso en las lupas, porque lo vas a traer cargando todo el día. Entonces, muchas veces estás trabajando y el peso de las lupas o el peso que tenías ahí va dando un poquito de problema. Entonces, al final de 2 horas ya quieres aventar esas lupas, entonces hay que ver ese tipo de problemas también. Tienen que ser lupas o magnificación que puedas aguantar bastante tiempo. Ahora, la batería es recargable casi siempre y vamos a estar cambiando esa parte. Ahora, con el microscopio podemos variar de 1.5x a 30x. Tiene cambiadores, entonces vamos a poder cambiar esta magnificación. Entonces tenemos esa ventaja. Cambiar la distancia, podemos trabajar de una mejor manera. No te va a seguir, realmente no está conectado a tu cabeza, entonces eso ayuda muchísimo porque pues si quieres trabajar más tiempo, pues no tenemos nada de peso extra en la cabeza. Y está conectada todo el tiempo a la luz y tenemos siempre luz en exceso. Entonces no tenemos ningún problema con eso. Hay veces que me dicen que la cámara intraoral puede ayudarlos para trabajar. El problema de la cámara intraoral es que es 2D. La cámara intraoral, cuando la podemos utilizar, no podemos acertar siempre a los objetos. Cuando vemos en el microscopio, es estereoscópico. Tenemos igual la visión en 3D. Cuando cambiamos a una cámara intraoral es 2D. No tenemos la misma certeza, no tenemos el mismo tacto que pudiéramos tener con una visión estereoscópica o en 3D. Entonces, por eso es que no se puede utilizar de esa manera. Aquí está un ejemplo de cómo el cambiador nos da la facilidad de movernos hacia atrás o hacia adelante con esta magnificación. Entonces, estamos viendo ahí un poquito de laser edge en esos centrales inferiores, en los cuales se van a colocar unas resinas. Y vemos cómo la magnificación vamos cambiando y podemos ver diferentes tipos de
detalle, así como diferente tipo de magnificación, ¿verdad? Eso va cambiando y cuando cambia, pues a veces tenemos que mover un poco el microscopio para arriba o para abajo o tener controles para poder ajustar el enfoque fino de esto, que eso ayuda muchísimo. Bueno, entonces también en la magnificación va cambiando, con la tecnología van cambiando las cosas. Ya hoy por hoy tenemos filtros que nos ayudan a ver caries, filtros que nos ayudan a ver mejor, que no deslumbre esa luz que tenemos a veces tan fuerte, filtros que nos ayudan a no fotocurar las resinas, filtros que nos ayuden con las cirugías para ver un poco mejor a detalle el sangrado. Tenemos para grabar, puede grabar ahora más fácil, y eso nos ayuda un poquito para poder platicar con el paciente, para poder documentar estas cosas, como van a ver. Casi todo lo documentado que van a ver es del microscopio. Y ahorita nos ayuda también en estos tiempos de alejarnos un poco más del paciente y para poner barreras, nos ayuda mucho a esto. Si se fijan en estas fotografías, el microscopio está embebido en una bolsa para poder limpiar fácil el microscopio. Y existe otro campo, el cual lo detiene el microscopio, el cual nos hace que nos pegue directamente lo que es el flush o el aerosol que puede generar el paciente, porque pues ahorita en estos tiempos de problemas de pandemia, de virus, nos puede ayudar mucho en este tipo de situaciones, alejarnos más, a cuidarnos más, a protegernos más, a tener una barrera más entre el paciente y uno. Está ahí se pueden ver bien las dos bolsas que se necesitan, las dos barreras de plástico que se necesitan. Y de beneficios. Pues bueno, en los beneficios se pueden realizar más procedimientos. Esto lo pongo como en quote o en interrogación, porque en realidad la curva de aprendizaje del microscopio sí lleva bastante tiempo. Una curva de aprendizaje puede llevarte unos 6 meses en bajar el número de pacientes que se pueden ver hasta un 50%, e ir subiendo poco a poco. Más o menos al año puedes llegar a más, pero nunca vas a volver a estar al 100% de lo que podías hacer sin microscopio, porque es más detalle, es un poco más de control, pero siempre si puedes ver más, vas a querer hacer más, vas a querer tener más control de esto. Y la verdad es que el paciente sí se da cuenta. El paciente se da cuenta que buscas estándares más altos para su tratamiento, que buscas mejorar lo que es esta parte del detalle, del beneficio que le puedes dar a él, porque pues entre más detalle, entre más cuidado que le dediquemos, pues va a darse restauraciones más longevas, menos filtraciones. Entonces en eso nos va a ayudar muchísimo. Integración a la práctica clínica. Como les decía, se necesita entrenamiento personal, se necesita comenzar de menor a mayor, a utilizarlo en procedimientos sencillos y tenemos esa curva de aprendizaje que les menciono. Una parte muy difícil es que no importa la magnificación, pero siempre vas a voltear a ver al paciente o vas a voltear a ver hacia la boca. Cuando utilizamos un microscopio, estamos viendo hacia el horizonte, no estamos viendo hacia abajo. Entonces, la manipulación o la diferencia que hace el ver a otro lado mientras estás trabajando abajo lleva su tiempo, pero es algo muy, muy bueno. Bueno, entonces dejando aquí la magnificación, en el 2011 empezamos con los láseres. En el 2011 empezamos a trabajar con láseres dentales y un poco después hice mi maestría en odontología láser, en lo cual me ayudó mucho a entender cómo funcionaba este tipo de tecnología dental y aplicarla en todo lo que utilizamos nosotros. Hoy por hoy, en todos mis operatorios, bueno, en todos los operatorios en los que yo puedo trabajar o que puedo ayudar a trabajar o que trabajan las personas que más me ayudan, en todos existe por lo menos un láser de tejidos duros y un láser de tejidos blandos, como ven. Entonces, esto ha llegado tanto que ahora
en cualquier parte o que no sea yo, la gente que trabaja conmigo, todos podemos hacer odontología láser y todos tratan al paciente igual como si yo lo tratara. Entonces, esta tecnología nos ayuda tanto que se ha decidido hasta invertir en equipos de este calibre para poder hacer que toda la odontología que salga de mi oficina sea de este tipo y sea con este tipo de tecnología. Entonces empezamos a utilizarlo para mejorar lo que es la odontología. La realidad es que un láser no nos va a hacer tantas cosas diferentes a lo que podemos estar acostumbrados, sino que nos va a ayudar a mejorar esa tecnología, esa odontología que tenemos. Porque en realidad van a ver que nomás es mejorar procedimientos, pero los procedimientos casi no cambian. Mucha gente que les encanta el láser o que les gusta mucho utilizarlo, van a tratar de cambiar protocolos en los cuales te dicen, sí, con esto vamos a poder ayudar o vamos a poder mejorar, pero es una mejora que utilizando un protocolo normal todavía es mucho mejor. A veces no hay que saltarse pasos, a veces hay que tal vez agregar uno más para tener una mejor odontología, una mejor control sobre esto. Entonces, esto aquí estamos utilizando el láser haciendo laser edge o lasereando la superficie del diente, el cual nos permite hacer una mejor retención o crear una mejor retención para nuestras restauraciones adhesivas. Al mismo tiempo, esteriliza el campo y nos ayuda mucho lo que es el manejo de la sensibilidad, porque también tiene unas características que son fotobiomodulación, que nos ayuda a tener una estimulación a lo que es el nervio, estimulación a lo que es la parte donde nos va a ayudar por la longitud de onda que despide estos aparatos. También estos aparatos o este tipo de láser son láseres más fríos. Entonces ayudan mucho a no dañar la estructura dental y a crear una mejor retención en estos. Vamos a ver mucho, la realidad todo lo que les voy a hablar está basado en evidencias. No vengo aquí a hablar cosas nomás porque paso una lucecita y todo se convierte mejor y en mi opinión sea así. No, en realidad todo lo que les estoy diciendo, les voy a estar diciendo, es basado en evidencias. Existe la evidencia completa de cómo se mejora la adhesión, cómo funciona, cómo vamos a tener un mejor pronóstico en esto. Y funciona en dentina de esta manera. Cuando utilizamos un láser de tejidos duros en dentina, lo que va a hacer es que nos va a eliminar el barrillo dentinario y nos va a ayudar a tener una mejor adhesión a dentina en esa parte. Elimina el barrillo dentinario y el único problema que puede tener es que achica o acorta un poquito las fibras colágenas de la dentina. Entonces, la ventaja que tenemos es que como el túbulo dentinario está ya expuesto, está ya abierto, tenemos que tener cuidado con nuestros ácidos grabadores. Realmente podemos hacer un grabado selectivo y tener una dentina ya preparada para que entre un adhesivo mucho mejor sin haber utilizado un ácido grabador. Si queremos exponer un poquito más esa fibra colágena, podemos utilizarlo muy poco porque en realidad ya no tenemos ese barrillo dentinario que nos protege un poco mientras utilizamos el ácido grabador. Entonces, la ventaja es que ya tenemos abiertos estos túbulos y podemos tener una mejor adhesión en esta parte. También tenemos esto en esmalte. En esmalte va a ser un poco diferente porque en esmalte todo pega, todo ayuda, pero en esmalte la ventaja que tenemos es que vamos a lograr una superficie un poco más rugosa microscópicamente. Pero esa superficie más rugosa microscópicamente
Aún así, se crean muchos valles y crestas muy pronunciadas. Entonces, la ventaja o la desventaja de esto es que de todas maneras se necesita utilizar un ácido grabador. Este ácido grabador nos va a ayudar a aplanar un poco más esas crestas y valles, que es el punto más grande donde está mineralizado el cristal de hidroxiapatita y que lo deja expuesto el láser. Entonces, nos ayuda mucho más a, en vez de ser un pico y un valle, hacer una meseta y tener mucho más superficie de adhesión. Entonces, no solamente utilizando el láser nos ayuda a tener una adhesión, realmente se necesitan protocolos normales en los cuales pues tenemos que seguir protocolos estandarizados y ver en base a la ciencia, en base a odontología basada en evidencias, cómo esto nos puede ayudar más. Esto es una fotografía de cómo luce el esmalte y la dentina, que aquí tenemos los dos tejidos expuestos. Después de pasar el laser edge y queda de esta manera. Se ve un poco más opaco y nos ayuda también a los escáneres los escáneres que son un poquito antes a esta tecnología. Ya los nuevos ya no se necesita casi porque los escáneres un poco antiguos, entre más brilla la imagen, menos capta. Y con esto, como tenemos un poquito más de opacidad en los tejidos, lo capta más fácilmente. Ya los escáneres de ahora, la realidad es que ya tienen una longitud de onda en su captación diferente y ayudan mucho más o captan mucho más sin tener que hacer algo como esto, que también ayuda, pero en realidad ya casi no lo necesitan. Entonces aquí están también, les digo, artículos en los cuales menciona cómo funciona el láser en esmalte, cómo ayuda, pero todos van a lo mismo. Realmente, para llegar a una mejor adhesión, se necesita utilizar ácido grabador. Es bueno utilizar el láser, es mejor utilizarlo que nada, pero es mejor si lo utilizamos con un ácido grabador. Entonces los protocolos no cambian tanto. El cristal de hidroxiapatita, como se ve, realmente cuando utilizamos el láser, todavía queda más rugoso, queda más tratado, pero todavía si utilizamos un ácido grabador, queda mucho mejor la superficie. Los láseres también nos ayudan en restaurativa, en pues coagular un poco la superficie en la superficie, porque la ventaja que tenemos ¿sabes qué? Se me hace que le piqué aquí algo. ¿Sí se ve la pantalla? No, ya. La ventaja que tenemos aquí es que podemos coagular. Muchas veces estamos trabajando y cualquier cosita en la encía nos hace un coágulo en la superficie dental. Entonces aquí lo que podemos hacer es, con ese tipo de láseres, es coagular en la encía. Coagular en la encía, y al coagular tenemos una ventaja de que podemos hacer que pare eso y terminar con la salida del flujo también el flujo crevicular que podemos tener. ¿Ves cómo no checas aquí mi WhatsApp, no? A ver que todo está bien. Bueno, otra de las cosas que nos ayuda mucho es mejorar
la captura cuando tenemos exceso de encía y no podemos poner hilos o que tenemos sangrados. Entonces, tenemos la ventaja que podemos utilizar este tipo de tecnología para eliminar esa pequeña encía que nos está molestando, esa pequeña encía que nos está dando problemas ahí, para hacer una mejor captura, para hacer una mejor definición, para hacer una mejor cementación. Entonces, y la ventaja que tenemos también es que como este láser sí es un poco más caliente, pero tenemos la ventaja que estamos trabajando con 1,5 W de energía contra 300, 350 de un electrocauterio, que realmente el electrocauterio va a hacer una carbonización del tejido. Y aquí el tejido vamos a tener una ablación vamos a poder separar este tejido, vamos a poder tener una mejor analgesia del tejido sin utilizar absolutamente nada de anestésicos. Otra ventaja que tenemos con esto es que podemos atravesar lo que es la cerámica. Lo que es la cerámica feldespática la podemos atravesar con la luz del láser. Y al atravesarla podemos hacer descementaciones más fáciles. Podemos hacer limpiezas como vemos en este video. La corona traía un núcleo de resina, lo podemos eliminar con la pieza al principio, pero va a llegar un momento en el cual no podemos ver entre cuál parte es resina y cuál parte es cerámica. Y vamos a tener que tocar esa corona. En este tipo de tecnología nos ayuda para atravesar esa cerámica sin dañarla y remover la resina restaurativa de esa parte. Porque al removerla, el láser como es afín al agua, este láser que están viendo es un nervio jack de 2940 nanómetros, como vieron, se puede eliminar las cosas que traen agua. Como es afín al agua, traspasa el feldespato, porque es una luz, y actúa simplemente sobre el agua que contiene la resina. Entonces, eso nos ayuda para descementaciones. Al tener descementaciones que muchas veces lo vemos de diferente manera. La realidad es que una descementación con esto muchas veces sí llega a tocar el diente porque traspasa el feldespato, pero sí llega a tocar el diente porque aún así la longitud de onda que trabaja sobre el agua después de comerse el cemento sigue sobre el diente. Entonces, una restauración bien cementada de todas maneras es muy difícil retirarla con esta tecnología. Porque muchas veces me preguntan que si de cemento caerías fácilmente con esto, pues en realidad si están muy bien cementadas es difícil. Hay protocolos en los cuales te ayuda un poco más, pero sí a veces es necesario retirar ese tipo de cerámica o en realidad se fractura al remover el cemento interno. Se va removiendo el cemento interno de esto y se fractura. Pero pues en realidad es un uso más que se le puede dar en odontología restaurativa. Ahí se ve cómo se desaloja la restauración. Y ahora no tenemos que olvidarnos de que, aunque utilicemos láseres en nuestra práctica, no tenemos que olvidarnos de que las piezas de mano son lo que nos dan las estructuras geométricas que necesitamos para un buen asentamiento, para dejar una buena línea de terminación, para dejar lo que necesitamos. Entonces, realmente las preparaciones siguen siendo iguales. El protocolo de trabajo sigue siendo iguales. Simplemente lo que cambiamos aquí es que nos ayude un poco más a hacer mejor nuestro trabajo, a tener un mejor pronóstico para esto. Entonces, pero realmente lo que es lo normal de trabajar sigue siendo igual. Preparaciones siguen siendo igual. Tenemos que utilizar antes fresas, tenemos que utilizar
parámetros en los cuales no vamos a dañar el diente, porque en realidad nuestras preparaciones van a seguir siendo de la misma manera. Para esto nos sirve la magnificación, para irnos dando cuenta que estamos haciendo menos desgastes, estamos viendo más, estamos sobando el esmalte en vez de desgastarlo. Entonces esto es lo que vemos en este video. Así estamos bien. Desfase como en medio. Utilizamos también discos o pulidores para poderle dar terminaciones a nuestras preparaciones. Entonces, esto no va a cambiar. Hacemos todo igual y al último de todo pasamos ese laser edge o laser edge o para aumentar lo que es la retención micromecánica en los trabajos de adhesión. Utilizamos también ultrasonidos para eliminar partes de interproximales o donde no queremos tocar en ciertas partes. Pero te digo, lo que es la preparación sigue siendo igual. Simplemente la ventaja que tenemos con esto es que nos va a ayudar a hacer un mejor pronóstico de esto. También otra parte en la que nos ayuda mucho es cuando pasamos el láser, se puede otra vez limpiar esa zona. Muchas veces cuando terminamos de utilizar provisionales, queda con un poco de cemento provisional, queda un poco sucio la superficie, la cual ni nos damos cuenta. También puede quedar un poco de una restauración previa que pusimos y no nos damos cuenta. Nos podemos dar cuenta con los filtros que tenemos ya de estos microscopios nuevos o con el láser. Porque al darnos cuenta de esto, se pone de otro color. Entonces nos ayuda mucho a identificar si está lastimado la estructura con aislado, siempre lo vamos a utilizar, eso no cambia. Mucha gente dice que como utilizamos ya un láser ya no necesitamos utilizar aislado, claro que no, sigue siendo igual. Tenemos que utilizar aislados, tenemos que utilizar nuestros materiales para poder utilizar esta cementación adhesiva. Y una cosa que yo utilizo muchísimo en mi consulta es resina termomodificada. Esta resina termomodificada nos ayuda muchísimo nosotros para cementar muchas clases de carillas, de incrustaciones, de restauraciones en las cuales vamos a ir viendo ahorita, en las cuales vamos a poder ayudarnos con este tipo de cementación. Entonces, pero todo el protocolo sigue igual. Hay que aislar, hay que ver, en esta foto podemos ver claramente la diferencia de cómo se ve el esmalte tratado con el láser, la dentina tratada con el láser y la resina tratada con el láser. Realmente se hace una mejor retención en esta resina porque es como un arenado. Hubo muchas veces en las que utilizamos antes, en otros tiempos utilizamos mucho los arenadores. Entonces arenábamos el diente antes de restaurar, antes de colocar la restauración, la corona, la incrustación. Y con esto podemos ayudarnos mucho. Es un tratamiento muy limpio, porque no vamos a tener polvo volando por todas partes. Y es muy, muy, muy fácil de ver y cuantificar cada disparo donde lo estamos poniendo. Que con el polvo pues no se puede ver nada de esto. En implantología, cuando hacemos trabajos con aditamentos personalizados, muchos de estos aditamentos personalizados los utilizamos también con disilicato de litio. Utilizamos zirconia también y también utilizamos disilicato de litio para aditamentos personalizados, todos con base de titanio. Esta es la base de titanio y después se fresó un aditamento personalizado y esto lo utilizamos mucho en mi consulta. Hay que recordar que el Limax CAT sale de un color morado cuando se termina de fresar y ese color morado pues va a cambiar cuando lo cosemos, ¿verdad?
Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Realmente, como vieron, se saca muchas veces la estructura de la fresadora y todavía le hacemos un pequeño cambio o un pequeño fresado manual para esto. Todavía se necesita, después de hacer todo esto y de haber cristalizado el Limax Cap, se necesita hacerle un tratamiento a la superficie interna. Este tratamiento lo que hace es que nos ayuda. En mi consulta utilizamos un tratamiento que es primero limpiar la superficie interna de la restauración, porque pudo haber quedado algo. Después de haber limpiado la superficie de restauración, se vibra por si se quedó algo. Después de vibrarse, se utiliza ácidos fluorhídricos. 30 segundos si es ácido sensible, ¿verdad? Si no es ácido sensible, 60 segundos, dependiendo de la concentración del ácido fluorhídrico. Y volvemos a utilizar a meter a ultrasonido para eliminar los hexafluorosilicatos que se forman al utilizar el ácido fluorhídrico con estas superficies cerámicas. Después limpiamos con un ácido grabador, un ácido fosfórico, y utilizamos silano, frotándolo 1 minuto. Después lo calentamos en unos calentadores especiales que utilizamos para hacer también la técnica de resina termomodificada. Y esa es la forma que nosotros utilizamos para aumentar también la superficie de adhesión en las restauraciones. Entonces, en los implantes nos ayuda mucho este tipo de tecnologías, porque utilizamos aditamentos personalizados. Estos aditamentos nos ayudan mucho para poder hacer unas cementaciones adhesivas y aisladas, en los cuales este tipo de restauraciones pueden ser trabajadas más fácilmente. Y respecto a los escáneres, pues siempre va a haber muchos escáneres en el mercado. Yo tengo la fortuna de tener ahorita un Omnicam, un PrimeScan, que los dos son de Sirona, y ahorita tenemos una ventaja muy grande porque ahora también tenemos el TrueShape. Este es el Trios 4 Move. Pues tenemos la ventaja de poder trabajar con este tipo de escáneres intraorales de una manera excelente. Aparte que pues este tipo de escáneres ya se comunican muy bien con las nuevas fresadoras que hay en el mercado. Entonces, el escáner intraoral también nos ayuda muchísimo en lo que es ver desde antes si la impresión está bien tomada, si tenemos una buena preparación de ella, si tenemos una buena altura de ella, ¿verdad? Existen muchas cosas en las cuales nos puede ayudar y después siguen los softwares. El software que nos ayuda a trabajar ese scan dental es bien importante porque hay que ver softwares que nos ayuden de una manera fácil, sencilla. Como ven en este tipo de scan, se ve también el dique, porque en realidad muchas de las veces yo utilizo hasta el dique cuando dejo el dique puesto para poder hacer un escaneo dental, porque en realidad se puede utilizar de esta manera. Y luego hago un reescaneo para agarrar las otras partes anatómicas que me pudieron haber faltado. Pero por eso se ve mitad y mitad. Entonces el scan nos ayuda mucho para esto, para identificar formas o patrones en los cuales no estamos haciendo bien nuestro trabajo y para identificar también estructuras en las cuales tenemos que hacer una repreparación o un movimiento extra. Nos ayuda también a hacer nosotros el diseño de la restauración como nosotros necesitemos y ayuda mucho, aunque uno tiene que tener también conocimientos de laboratorio para poder trabajar este tipo de cerámicas, pero son muy fáciles, muy intuitivas, con muy poco entrenamiento. Cualquier persona puede utilizar un disilicato de estos. Cuando yo hice mi especialidad, utilizamos disilicato de litio, utilizamos Simax casi siempre, pero la utilizamos siempre nomás en el sector anterior.
No fue hasta después que empezamos a investigar más sobre esto, y cuando empezamos a trabajar con este tipo de tecnología, vimos que no es necesario. Realmente, hoy por hoy, IMAX o el IMAX CAD, que es lo que trabajamos, es un 90% de mi trabajo. La realidad es que el 90% de mi consulta se basa en este tipo de tratamientos. Es una tecnología excelente y en los cuales es muy fácil de utilizar, muy fácil de trabajar, te permite tener mucho movimiento, mucho desgaste, poco desgaste, es muy dura, tiene una adhesión excelente, puedes crear una microtensión excelente con esto. Entonces es el 4x4 de mi consultorio. Entonces el IMAX es algo que llegó para quedarse con nosotros. Existen muchas compañías que tratan de mimetizar la fórmula o cambiarla, pero en realidad todavía el IMAX hasta ahorita es una fórmula en la cual podemos hacer partes posteriores, partes anteriores, puentes pequeños, con muy buen pronóstico y con una adhesión excelente. Entonces, el único problema que tenemos ya cuando utilizamos este tipo de tecnología es que cada vez el consultorio se va abarrotando más. Cada vez hay menos espacio para las cosas y pues cada vez se van juntando más juguetes o más aparatos con los cuales podemos trabajar. Pero todo esto es porque en realidad vemos que sí nos ayuda con este tipo de tecnología. Entonces, lo que podemos utilizar aquí es un video en el cual utilizamos el láser desde el principio y lo utilizamos también para hacer cirugías. En esta parte vamos a ver cómo se utiliza para hacer una pequeña cirugía en tejidos blandos. Hay que tener también en cuenta siempre todos los protocolos normales establecidos y son a base de evidencias. La realidad ahí estamos viendo cómo ablato tejido queratinizado, pero tenemos que saber que tenemos que tener tejido queratinizado extra para poder utilizar este tipo de tecnología, porque en realidad el tejido queratinizado, pues vamos a estar haciendo una disminución de él. Entonces, muchas veces los protocolos son los protocolos normales que podemos ver y que podemos trabajar, que son utilizando bisturís, que son utilizando tejidos conectivos para poder ensanchar o mejorar este tipo de tejido alrededor de los implantes. Entonces, no nomás por tener un láser o por tener un microscopio, podemos estar utilizándolos sin estudiar y sin tener la noción que nos hace mejores dentistas, que realmente es la odontología basada en evidencias. Entonces, en esta parte podemos hacer a veces unas segundas fases sin anestésico, porque en realidad el láser casi no molesta. Sí ayuda mucho a no tener que utilizar anestésicos, que ayuda mucho al paciente a tener un poquito más de esa ventaja, pero no en todos los casos lo utilizo. La realidad es que utilizo más el bisturí que el láser en este tipo de procedimientos, pero en ciertas partes, en ciertos procedimientos se utiliza porque en realidad hace una diferencia muy grande en lo que es una segunda fase al paciente. Pero tenemos que tener bien protocolarizado o bien entendido de qué nos sirve el tejido queratinizado, de cómo nos sirve a largo plazo, porque eso es lo que nos va a dar la estabilidad del tejido a largo plazo del implante. Entonces aquí podemos ver con el microscopio cómo el microscopio nos puede dejar ver mucho más, nos deja ver con magnificación mucho más de lo que podemos ver con los propios ojos y ser mucho más selectivos, mucho menos invasivos. Y con este tipo de tecnología todavía hacer que el paciente esté mucho más cómodo. Para este tipo de trabajo no se utilizó absolutamente nada de anestesia y con este tipo de tecnologías de escáneres intraorales, de aditamentos personalizados, podemos trabajar una restauración desde el principio al final en horas. Entonces eso nos ayuda mucho a trabajar pacientes de fuera o pacientes que tienen un problema con el tiempo, que en muchas de nuestras ciudades también es así, aunque no sean de fuera, para poder trabajar. Aquí ponemos el capuchón plástico para poder escanear y poder posicionar el implante en nuestros softwares.
Entonces escanea con partes donde pueden enseñar al software dónde está el implante, cómo lo podemos trabajar, cómo podemos diseñar nuestras coronas, cómo podemos trabajar con ese tipo de tecnología mucho más rápido, mucho más fácil. Entonces, aquí se utiliza una corona directamente cementada sobre el aditamento, sobre el T-base. Sí se coloca un cicatrizal en el tiempo donde vamos a estar trabajando en la corona, porque en realidad, pues todavía hay tiempos de cristalización, todavía hay tiempos de manufactura en los cuales, pues todavía se tiene que dejar al paciente un poco, que con otros tipos de sistemas no los hay, pero en lo que es IMAX sí los hay porque hay que fresar, hay que checar, hay que cristalizar y eso nos toma tiempo. Entonces, sí toma algo de tiempo este tipo de procedimientos, el digitalizar, el planear, el controlar esto, pero podemos ser mucho más rápidos, mucho más efectivos. Podemos ver cómo estamos limpiando la parte del implante, la parte interna del implante antes de colocar la corona. Yo trato de utilizar siempre gutapercha caliente para sellar los implantes. Ahorita van a ver que empiezo a utilizar lo que es gutapercha. Muchas veces los endodoncistas me han marcado, me dicen que estaba haciendo, pero en realidad es muy buena ayuda para sellar las chimeneas de los implantes. Y eso lo hacemos en mi consulta todos los días. Entonces, vamos a ver cómo realmente el sellado de esta chimenea lo hacemos con gutapercha caliente. Sellamos, ponemos una resina y terminamos el proceso de una corona sobre implante en muy poco tiempo. Esta es la ventaja de utilizar gutapercha caliente, que realmente estamos compactando muy bien, estamos sellando mucho mejor. Sí es un poco más difícil el día que tenemos que removerla, pero con magnificación es sencillo. La realidad es que si se pueden ver las cosas, se pueden hacer. Siempre con la magnificación, como lo estamos viendo en este momento, nos ayuda mucho. Y la realidad es que yo siempre les digo que no se puede tratar lo que no se puede ver. Si no lo puedes ver, no lo puedes tratar. Entonces es algo muy significativo el poder revisar y poder ver este tipo de partes donde no nos damos a veces tanto cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está sucediendo. Y a veces nos ayuda muchísimo esto. Por eso esta plática la enfoqué mucho a lo que es microscopía y el uso del láser para cementaciones o para ayudas en lo que es el sistema de IMAX-CAD o de Tetric-CAD. Ahorita vamos a ver algunas cosas de Tetric, que son restauraciones de resina fresadas, que nos ayudan muchísimo a esto. Que es otra parte en la que utilizo mucho en mi consulta. La chimenea la pintamos con Tetric Color, que los colorcitos que tenemos de la resina nos ayudan mucho a mimetizar mucho la apariencia de la resina de la chimenea. Aquí la ventaja que tenemos cuando ahorita vamos a empezar a ver este tipo de resinas es que son muy fáciles de manipular.
muy fácil de manipular. Los stains de los Evocolor de las resinas son fáciles de manipular, fáciles de trabajar. Entonces, empezamos lo que es Tetric. Es otra parte de la que también utilizo mucho en mi consulta, y una de las partes principales en donde lo utilizo es en restauraciones donde todavía vamos a irnos un poco más delgados, donde realmente vamos a tener que desgastar menos o tenemos menos estabilidad en la preparación y tenemos que hacer una preparación menos invasiva, en los cuales pues la restauración de IMAX CAD todavía podría fracturarse. Esta restauración todavía puede irse más delgadita y nos puede ayudar mucho. Esta restauración que estamos viendo ahorita en la pantalla es una restauración sobre implante. Es algo que también utilizamos mucho. La restauración sobre implante, la ventaja que nos da es que este material es resiliente, realmente tiene un módulo de flexibilidad mucho más alto a una cerámica. Entonces, si tenemos siempre el ligamento periodontal de la pieza, el cual nos da una amortiguación en la pieza, y en el implante no tenemos nada de eso, cuando tenemos tratamientos restaurativos con este tipo de materiales, es lo que nos lo da. Realmente el polímero que nos ayuda a amortiguar esa oclusión nos va a ayudar mucho con el mantenimiento de nuestros implantes a futuro. Porque ese mantenimiento que nos va a dar es porque si la oclusión se modifica, va a ser un desgaste o una modificación en este tipo de trabajos, porque es un polímero el cual sí sufre desgaste, sí sufre modificaciones y el cual tiene una resiliencia mucho mayor a lo que es una cerámica que es tan dura como un IMAX CAD. Entonces, muchos de los trabajos lo hacemos también con este tipo de trabajo, de restauraciones. Entonces, en la odontología restaurativa siempre vamos a necesitar una precisión, una calidad, una información clínica, documentación digital y tratamiento mínimo invasivo, que es lo que tratamos de hacer con este tipo de sistemas, con lo que tratamos de hacer con IMAX, con Tetric, con la magnificación, con los láseres. Aquí podemos ver cómo realmente se utilizan todo lo que les estoy mencionando. Esto es una cementación simple, tal vez una incrustación, tal vez una cementación adhesiva, y se utilizan todo este mismo protocolo todas las veces. Magnificación, microscopía, magnificación con microscopía, láseres, y pues atrás en donde están los calentadores de resina o los calentadores de las restauraciones para poder hacer este sistema más fluido de resina termomodificada. Aquí podemos ver desde el principio hasta el final una restauración de una corona que va a ser una restauración adhesiva, en las cuales aislamos totalmente, utilizamos lo que es el laser edge, acid edge y después la cementación. La ventaja que tenemos aquí, voy a pasar una de las fotos, es que cuando podemos preparar la pieza dental con aislado, pues sabemos que la vamos a poder aislar para cementarla. Muchas veces me preguntaban que no le veían ventaja para preparar aisladamente. Y la verdad es que cada vez que preparo aislado, preparo mucho más tranquilo, mucho más fácil, y sé que mi cementación va a ser totalmente adhesiva y totalmente aislada, que eso me ayuda mucho más, a tener mucho mejor control. Esta es la foto del laser edge. Así es como queda la restauración después de pasar el láser de tejidos duros. Se ve la diferencia de cómo se ve en esmalte, cómo se ve en dentina, cómo se ve en la resina de reconstrucción, cómo la deja con una superficie mucho más opaca, mucho más fácil para hacer una mejor adhesión. Pero aún así necesitamos los protocolos normales. Si tenemos una resina, pues vamos a utilizar ya unos adhesivos en los cuales podemos ayudarnos a tener una mejor adhesión, como es el Adhesive Universal, como son las resinas termomodificadas de Tetric, de
este tipo de compañías en las cuales nos podemos ayudar mucho. Pues ahí está la corona ya cimentada. Gracias. Aquí estamos viendo una preparación de una pieza que gracias a la magnificación podemos ver desde el principio cómo podemos ir preparando este tipo de piezas. Cómo podemos ver restauraciones que ponemos previas, si hay un exceso de caries, cómo pulimos. Este es el laser edge. Este es cómo realmente después de hacer una preparación, cómo se empieza a utilizar el láser para dejar una mejor superficie, mejor retención. Y aparte si nos faltó algo, porque a veces cuando haces una restauración, a veces te queda en alguna parte, en alguna línea de terminación, algún puntito antes de escanear y pasamos siempre el láser antes de cualquier escaneo. Igual, los protocolos no cambian, la manera de hacer adhesión no cambia. Y al revés, la necesitamos usar para que nos dé mejor resultado. Siempre se utiliza, después de hacer la limpieza del ácido graduador, siempre se utiliza el spray de la triple, porque ayuda mucho a limpiar todavía mejor cualquier resto del ácido que nos pudo quedar y de limpiar mejor las superficies para una mejor adhesión. Utilizamos el ADS universal de Ivoclar y utilizaremos una resina, pues ya sea tétrico, alguna resina de Empress Direct termomodificada para poder hacer el asentamiento correcto de esta restauración. Asentamos. De todas maneras, a veces cuando mucha gente me pregunta que si se necesita toda la manipulación para hacer la termomodificada. Es que no sé si quieras verlo del WhatsApp, porque se me hace que a veces me ponen cosas en el WhatsApp, cosas que iban a preguntar. No. Ni el WhatsApp tampoco. Entonces, la ventaja aquí es que lo que utilizamos muchas veces es el asentamiento ultrasónico. El asentamiento ultrasónico, después de termomodificar la resina, nos ayuda muchísimo. Me atrevería a decir que muchísimo más que aún así la resina termomodificada. Este tipo de ultrasonido nos ayuda a calentar en el mismo sitio la resina, a que fluya. Y también tenemos que tener en cuenta mucho el factor de fotopolimerización aquí, porque en realidad todo va a ser fotopolimerizado. Nosotros utilizamos ahorita lo que es como acaban de ver, la lámpara de fotocurado, la 20i, porque realmente nos da 2000 miliwatts de potencia. Entonces, después de hacer fotocurados normales, siempre pasamos el fotocurado turbo para poder llegar a más de donde necesitamos llegar de esta resina que tenemos que fotocurar para tener una buena cementación. Entonces, es muy bueno tener en cuenta todos estos pasos, igual que lo que nos vemos y lo vemos siempre. Aquí vemos el asentado ultrasónico que les mencionaba, cómo el asentado ultrasónico puede hacer todavía, si no tenemos termomodificada la resina, que avance y que baje y que fluya ese cemento. Bueno, esa resina termomodificada con el puro ultrasonido, porque a veces con muy poco podemos hacer mucho. La ventaja de esta resina termomodificada es que la tenemos a la mano siempre, quedan excelentes, podemos controlar mucho el tiempo, porque no hay tiempo de curado, pero también tenemos que tener mucho cuidado con la fotopolimerización, que tengamos
fácilmente el poder llegar o poder llevar ahí la energía del fotocurado a todas partes de nuestra restauración. Si no, hay que utilizar adhesivos autocurables, cementos autocurables. ¿Qué resina se usó para el cementado? Las resinas que utilizo para el cementado, casi siempre utilizo Tetric o utilizo también resinas que utilizo para termomodificadas son las de Empress Direct o las de Tetric. Claro que he utilizado de todas. He utilizado de partícula esférica, de partículas normales, de todos he utilizado. La ventaja aquí es que estás utilizando un sistema siempre cerrado. Si tenemos un sistema de adhesión cerrado, pues siempre va a ser mucho mejor. En vez de estar combinando un adhesivo de tal, una resina de tal, que sí se puede, pero es mejor tener sistemas cerrados de adhesión. Salvador Medina, el tratamiento con el láser, ¿en cuánto incrementa la adhesión de la restauración? Es dependiendo de dónde esté cementando. Si es en esmalte, la fuerza de adhesión es incrementada, pero vamos a ver en qué parte estamos cementando, pero siempre va a ser una mejor adhesión. En esos artículos que estoy poniendo, y con todo gusto, si quieren mandarme un inbox y les mando toda la literatura, en diferentes artículos es diferente la fuerza de adhesión en cuanto incrementa, pero lo que sí ayuda es que siempre le va a incrementar. Si ponemos el puro láser y ponemos adhesivo, va a ser peor que si ponemos un ácido grabador, adhesivo y fotocuramos. Pero si ponemos láser, ácido grabador y adhesivo, va a ser superior a poner nomás el ácido grabador y el adhesivo. En ciertos artículos dan más megapascales de fuerza, en otros artículos dan menos, pero en todos concluyen que es mejor. El único problema aquí que tenemos es que pues son tal vez a veces máquinas un poco más costosas que para tenerlas normalmente en la consulta y pues necesitan de entrenamiento también para poder manejarlas. Entonces aquí vemos también restauraciones en las cuales desde principio a fin podemos ver cómo se integran. Sí, la punta de goma que se usó en el ultrasonido, ¿cómo se llama? La punta de goma que se utilizó en el ultrasonido es una punta de goma que viene ya en el sistema de NSK. Tú lo puedes mandar pedir y esa punta de goma se conecta a esa punta de ultrasonido que tiene, pero no es meramente necesaria. Realmente a veces cuando tenemos cualquier sistema de ultrasonido que no tengan ese tipo de puntas, porque ahorita lo viste con esa, pero en realidad a veces utilizo los sistemas de WH para ultrasonido. Lo que hago es que una punta de ultrasonido que ya no sirva tanto, se le hacen pequeñas indentaciones en la punta, se le pone una bolita de resina pequeña y se fotocura. Y esa bolita de resina nos sirve para cementar o hacer esa vibración ultrasónica con cualquier tipo de ultrasonido que no tengan ese tipo específico de aditamento para poder cementar. Entonces aquí vemos en otra parte cómo utilizamos en una corona laser edge totalmente aislado. Estas son coronas que se preparan muy arriba, la línea de terminación muy arriba. Son coronas en las cuales podemos hacer simplemente unos caps o una overlay pequeñita, y nos ayuda mucho a este tipo de sistemas. Ahí se puede ver con el microscopio cada disparo que se hace del láser. Cada disparo donde queda. También hay que tener mucho cuidado cuando se están utilizando este tipo de tratamientos, porque no hay que modificar la estructura en la cual ya escaneamos. Porque si modificamos la estructura, que puede ser si ponemos mucha energía o si le ponemos muy seguida o no estamos controlando este tipo de movimientos, podemos hacer
una diferencia en la línea de terminado, en la preparación dental, en la cual nos pueden dar un poquito más de problema. O el asentamiento incorrecto de la restauración, o el desellado de la restauración. Ahí está, cuando se escanea, si se fijan, ahí está otra vez el dique, se ve el dique negro ahí en el escaneo. Estos son escáneres antiguos, pero funcionaban muy bien también. Mendoza, ¿qué número de grapas utilizas para el aislado? ¿Si el que estorbe para trabajar? ¿Y qué tipo de espejo usa para que no empañe tanto la hora? Las grapas que utilizo para trabajar, pues son grapas normales. Trato de utilizar Ws o cosas que no tengan alas, o modificarlas para que no interrumpan el trabajar con mi aislado. Y Dice, ¿qué tipo de espejo usa para que no se empañe? Y los espejos para mí no hay mejor espejo para utilizar con magnificación que los de la marca Circ. Circ no es un espejo por así, es una calcomanía, son espejos de plástico y utilizan una calcomanía de alta definición. El único problema que tienen es que no duran mucho, pero el utilizar este tipo de espejos ayuda muchísimo para poder ver un poquito mejor de cuando estás utilizando el spray del agua, y pues es de esa manera. Puedes utilizar espejos nuevos, pero creo que en mi experiencia no hay mejor que la magnificación con esos. El único problema es eso, es que duran poco, son de plástico y la calcomanía se desgasta muy rápidamente. Bueno, aquí podemos ver otra restauración en la cual, si se fijan, esta restauración, este aislado, la grapa sí tiene alas. También lo hago a veces con alas, a veces sin alas. La realidad, este es el día a día de la odontología en mi consultorio. Esto no es para hacer un video en el cual lo ponemos así. En realidad es el día a día. Son videos que yo tomé con el microscopio. Son videos que nomás le pongo grabar a la cámara y después voy juntando pedacitos para que no sea tan tedioso verlo completo. Pero es el día a día normal de la pedacería del consultorio. Es el día a día de la incrustación, es el día a día de la coronita, es el día de la bonlay, de la overlay, de lo que se puede hacer sin tanto desgaste. Porque como utilizamos sistemas adhesivos como el IMAX, nos ayuda muchísimo a poder contrarrestar que la preparación no esté tan retentiva, o poder hacer cementaciones adhesivas mucho más fáciles. Y hay que tratarle de no dejar toda la chamba al adhesivo, ¿verdad? Por eso es que tratamos de hacer preparaciones con ángulos un poco más rectos, pero que sí pueda bajar bien la restauración. Utilizo muchas veces, la gente a veces me pregunta mucho de que casi no utilizo anestésicos. Cuando empezamos con la odontología láser, te menciona que no es necesario utilizar tanto anestésico, o es a veces no necesario usar anestésico, pero realmente empezamos a trabajar mucho sin utilizar anestésico, sobre todo los pacientes. Y en realidad, muchas de las restauraciones, yo empiezo todas, a menos que tenga sensibilidad con el aire, empiezo sin anestésico. Se empieza sin anestesia infiltrada, se empieza a trabajar, y realmente muchos de los pacientes no necesitan anestesia. Claro, si se quiere ir uno rapidísimo con todo, pues vas a necesitar anestésico, ¿verdad? Pero realmente muchas de las veces no utilizamos anestésico, y van a ver que el pulido o el terminado de mis restauraciones se hace sin agua, se hace despacio, se hace tratando de no incrementar el calor en la preparación. Y porque muchos me preguntan que cómo puedo utilizar la pieza sin agua. Es de esa manera. Realmente cuando va muy pequeño, como lo hacemos con los motores de WH, tenemos 2, 3 motores de WH. Bueno, ahorita ya cambiamos un poco, porque tenemos, gracias a Dios, unas unidades de Planmeca, en las cuales estas unidades de Planmeca ya tienen integrados los motores eléctricos,
son mucho más fáciles de trabajar, pero en realidad toda la vida ya utilicé piezas eléctricas en las cuales podemos bajar los RPMs y no dar no lastimar lo que es el nervio. Así como ahorita, la ventaja que tenemos en las unidades ahorita de Planmeca es que son muy intuitivas y podemos utilizar mucho el aire para refrigerar esto y que nos deje ver perfectamente la línea de terminación. Ahí vemos los escáneres, cómo se utilizan. Estos softwares son antiguos, estos softwares son ya viejos, pero realmente funcionaban muy bien. Supongo que utilizas el láser ya. ¿Cuáles son tus rangos de energía o directrices para hacer el grabado? El grabado láser, me preguntan que cuáles son los parámetros para utilizar el Herbio Jack, que es el láser para hacer este Laser Edge. Los protocolos de grabado van desde, hay muchos protocolos pero van con un Herbio Jack, van de 80 millijoules a menos y de unos 20 Hz para arriba. De 15 a 20 Hz para arriba. Entonces, eso es potencia. Los millijoules es potencia. Entonces, es una potencia muy poca, muy pequeñita, que son 80. Y de 80 a menos. La verdad es que podemos utilizar, yo utilizo 60, 70. Normalmente, si veo que necesito un poquito más, le subo un poquito más, pero a máximo hasta 80. Y los hertz es cada vez que pega el haz de luz, 15, 20, 30 hertz es excelente en estos sistemas de Herbio Jack, ¿verdad? Hay otros sistemas de Herbio-Chromio, otros sistemas de otros láseres en los cuales puedes ir un poco más arriba, pero en Herbio Jack puedes utilizarlo desde ahí, claro, puedes utilizarlo todavía un poquito más abajo y más repetido, unos 50 hertz. Saludos, Ernesto. Saludos, Villa. Entonces, estamos viendo otra restauración en la cual es una restauración previa en la cual se elimina la caries, se prepara, se hace laser edge como lo hemos estado mencionando, se escanea después de haber hecho el laser edge. Y después se hace otra vez, bueno, si no se quitó nada, se vuelve a hacer el laser edge, después se da la acid edge y después la cementación, como hemos estado viendo. Muchas incrustaciones las hacemos también con Tetric. La ventaja del Tetric también es que sí es muy rápido para trabajar chairside. La ventaja de esto es que se toma el escaneo, se manda a trabajar, se manda a fresar, sale de ahí, se arena, se pone silano y se cementa. Entonces los protocolos y los tiempos de trabajo chairside se disminuyen muchísimo porque pues no hay que meter a horno y hay una ventaja muy grande que también los cementos que se van a utilizar para cementar esto, pues realmente también son de la misma gama con la que está hecho esto. Es un polímero, es una resina. Entonces, siempre hay que ver las terminaciones y hay que ver cómo asentar la restauración. Y podemos ver restauraciones cómo asientan mucho más fácil, mucho más sencillos y mucho más delgado con un Tetric, porque pues en realidad podemos hacer cosas más delgaditas sin tener miedo a la fractura, porque como se ve en los artículos, realmente podemos llegar a proporciones más delgadas que con el IMAX-CAD. Y la cementación, pues estamos cementando con lo mismo. Si hacemos una termomodificada con Tetric, estamos cementando con Tetric también, y realmente si utilizamos también un otro tipo de resina, pues es realmente cementar con lo mismo. Hay que tener cuidado también con los sistemas adhesivos. Por eso les digo que hay que tratar de utilizar sistemas cerrados o sistemas completos de adhesión. Si utilizamos una marca, hay que terminar con esa marca. Hay que tratar de terminar con esa marca.
Aquí es la ventaja de lo que vemos muchas veces de la diferenciación que se hace cuando utilizamos el láser. Aquí podemos ver restauraciones previas o tratamientos todavía que no hemos retirado completamente antes de hacer un escaneo, o restauraciones que necesitamos dejar ahí si hacemos sellados inmediatos de la dentina, reconstrucciones. Aquí tenemos un día a día de una incrustación de IMAX, un día a día del normal que es lo que hacemos normalmente en este tipo de tratamientos. Otra incrustación, en las cuales pues, a veces son un poquito ya más grandes, donde utilizamos siempre este tipo de tratamientos. Si vemos que vamos a tocar el diente contiguo, se pone también, porque el láser pues no distingue si estamos en ese diente o en el otro. Ponemos una estructura para no hacer el laser etch en el otro diente contiguo. Fíjense cómo le cae aire y se pone opaco la superficie. Se pone blanquecina después de trabajar con este tipo de tecnología. Entonces, esto blanquecino ayuda a los sistemas de adhesión, ayuda a una captura mejor del escáner o más fácil porque no brilla. Aquí está el Acid Etch. Y los sistemas adhesivos. Siempre asegurándonos de colocar aire para eliminar el exceso de adhesivo y volatilizar el vehículo. Esa es resina termomodificada y se coloca en la superficie. Se coloca la incrustación. Los excesos son bien fáciles de retirar aquí porque en realidad no estás jugando contra el tiempo. Entonces puedes pulir, puedes limpiar, puedes remover fácilmente todos los excesos. Y el asentamiento ultrasónico. Como les decía, no es necesario tener esa punta con cualquier ultrasonido que tengan en su consultorio. Y realmente este tipo de tratamientos lo pueden hacer desde el día de ya, porque cualquier ultrasonido, si le hacen unas pequeñas indentaciones ahí, le ponen la bolita de resina, la fotocuran y se utiliza. Claro que nomás sirve para esa vez, pero pueden ponerle una bolita de resina cada vez que van a utilizar este tipo de cementaciones. Esta es una restauración que se remueve y primero se reconstruye. Primero hacemos una reconstrucción de la dentina o reconstrucción para no tener toda la estructura completa de puro disilicato de litio. Primero se hace una reconstrucción y vean la diferencia de cómo queda después de trabajarla con el láser. Se escanea, se diseña, se manda a fresar. Así sale fresada. Así le damos un poco más de carving y un poco más de anatomía. Un poco de stain and glaze. La preparamos con todo el protocolo que habíamos visto antes. Y cementamos. Yo le quiero dar muchas gracias a todos. Les quiero invitar a que siempre sigan formándose, que siempre sigan en este tipo de perseguir información, de dedicarle un poco a poder ver otro tipo de tecnología. La realidad es que
este tipo de tratamientos muy pocas veces lo pueden ver así en conferencias o en alguna parte donde puedan verlo, porque son tratamientos más difíciles de realizar, porque en realidad muy pocos de los dentistas utilizan este tipo de tecnología láser, muy pocos de los restaurativos utilizan este tipo de tecnología de magnificación. Entonces, sí lleva su curva de aprendizaje, sí lleva su curva en la cual hay que hacer inversiones grandes, en las cuales hay que tratar de ver de cuál manera podemos llegar a hacer una mejor odontología y tratar de llegar a tratar de dar una mejor tecnología a nuestros pacientes y un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Entonces le quiero dar gracias a todos los que están viendo esto, porque creo que y espero que con esto que hayan visto hayan visto otra manera de tratar y de hacer una odontología un poquito diferente. Muchísimas gracias a todos. Estas son mis redes sociales. Esto es mi Instagram para los que necesiten con toda confianza cualquier duda, cualquier pregunta que ahorita no les surja y necesiten después con toda confianza. Cualquier duda con odontología basada en evidencia, en artículos, lo que necesiten, estoy a su disposición. Está mi Facebook, el YouTube, siempre trato de subir videos que voy editando, que voy poniendo como estos, y lo que necesiten, estoy a su disposición. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de poder ver esta partecita que les quería compartir yo. Y eso es todo. Muchas gracias.